Para esta ocasión vamos a hablar del manejo del paciente ortodóntico, el cual presenta consecuencias periodontales. Es importante saber que el ortodoncista no solamente debe estar capacitado para tratar pacientes de edades tempranas y edades adolescentes, sino que también debemos tener toda la experticia para poder tratar de manera correcta pacientes de edades adultas, en los cuales sabemos que estos pacientes van a llegar con unos motivos de consulta más específicos. Son pacientes que nos van a presentar clínicamente restauraciones, coronas, implantes, pérdidas óseas, pérdidas de uno o varias piezas dentales, posiblemente resorciones, y por esto debemos saber que estos pacientes van a tener un nivel de complejidad mucho más alto y tenemos que tener todo el conocimiento para poder brindarle a este paciente los resultados más adecuados. Saber también que debemos tener muy presente el manejo interdisciplinario con las demás especialidades, que no solamente veamos lo que nos conviene y lo que clínicamente podemos mejorar, sino que también podamos manejar a este paciente de una manera integral, haciendo remisiones tanto a prostodoncia, rehabilitación, cirugía maxilofacial y pues en este caso el enfoque periodontal. Cualquier especialidad de la ortodoncia, antes de tener y empezar un tratamiento, es importante que la parte que fundamenta el soporte del diente, el hueso y las encías estén completamente sanas, y por ello debe pasar al especialista de periodoncia para que éste haga su valoración clínica y nos dé la posibilidad y el aval de poder empezar o no dicho tratamiento. Entonces, para tener un diagnóstico de esta enfermedad periodontal, como primera medida debemos tener unas ayudas diagnósticas, como lo son las fotografías, tanto intraorales como extraorales, las radiografías panorámicas y en este caso importantísimas las radiografías periapicales, los modelos de estudio y el sondaje periodontal. Esto va a hacer que podamos y el especialista pueda identificar qué enfermedad o en cuál estadio está presente el estado oral y bucal del paciente. Entonces, en la enfermedad periodontal podemos encontrar que pueda presentar gingivitis, periodontitis, sea leve, moderada o severa, un periodonto disminuido, o pacientes pueden presentar una periodontitis agresiva. Después de esto se debe identificar unos factores como lo son la edad del paciente, en las cuales vamos a saber si estos movimientos pueden hacerse de una mejor manera, de una manera más rápida, o posiblemente explicarle al paciente que los movimientos por diferentes factores van a ser un poco más lentos. Las patologías que pueda presentar un paciente, pues sabemos que estos pacientes tienen mayor predisposición a tener algún tipo de enfermedad, pues que un niño, por ejemplo, que pueda tener diabetes, hipertensión, y hablarle de todos los riesgos y las consecuencias que éstas pueden traer y relacionarse con el tratamiento. Los factores locales, por ejemplo, pacientes que fumen, estos pacientes deben saber que este hábito va a tener consecuencias y pueden en algún momento agravar toda la enfermedad periodontal. Y la motivación que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente que sepa qué le está pasando realmente a toda su cavidad oral y que esté consciente de que quiera mejorar, y va a ser un paciente que nos va a cooperar, que vamos a ver diferencias entre cada control, que cada vez va a estar más estabilizado periodontalmente, que va a llegar con menos placa, a un paciente que no entiende lo que está pasando, que no va a cooperar y que por el contrario nos va a hacer mucho más difícil el tratamiento. Después de ya tener nuestro análisis con nuestras ayudas diagnósticas, haber identificado qué enfermedad tiene el paciente y tener todos los factores claros, vamos a ver ortodónticamente el especialista que va a tener en cuenta. Va a tener en cuenta el tipo de maloclusión que tiene,
ya que ahí vamos a observar si presenta algún trauma oclusal, el cual puede hacer que empeore toda la parte periodontal, el tipo de fuerzas que va a manejar y qué tipo de ortodoncia puede ser mejor para estos pacientes, y si tiene migraciones dentales en las cuales vamos a ver que pues va a tener pérdidas óseas y hablar en algún momento si se va a necesitar algún tipo de cirugía para regenerar ese hueso o cómo se van a manejar. Y la parte periodontal, en el cual el especialista va a identificar qué biotipo periodontal tiene el paciente, si grueso o delgado, y dependiendo de esto, saber cuáles van a ser los movimientos dentales que nos van a agravar, nos van a empeorar o posiblemente van a mejorar ese periodonto. Si presenta o no recesiones gingivales, clasificarlas y saber lo mismo, en qué momento vamos a detenernos en algún movimiento y si vamos a necesitar en algún momento también algún tipo de cirugía previa o posterior al tratamiento. Y por último, pues identificar el estado de la enfermedad actual en la que está el paciente. Para esto vamos a considerar 3 tipos de pacientes que nos van a relacionar toda la parte ortoperio y se hizo un protocolo para cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el primer paciente. Este es un paciente en el cual se va a identificar que tiene enfermedad periodontal antes de iniciar con el tratamiento ortodóntico. ¿Qué pasa con estos pacientes? Debemos estabilizarlos completamente periodontalmente antes de hacer un montaje o empezar con ortodoncia. ¿Cómo se va a hacer esta estabilización? Realizando un raspado y un alisado radicular a campo cerrado. Este se va a reevaluar un mes después y pueden pasar 2 cosas. Puede pasar que continúe la enfermedad periodontal debido a que el paciente no hizo las instrucciones en motivación oral que se les hizo y que el paciente pues no está motivado realmente a mejorar y sigue acumulando placa. Muchas veces las bolsas pueden volver a agrandarse. Entonces son estos pacientes que continúan con la enfermedad periodontal y pues tenemos que volver a hacer la estabilización a un campo cerrado. Si vemos que después de ese campo cerrado al mes no ha mejorado, es un paciente que va a hacer una estabilización ya a campo abierto. Se le va a hacer un raspado y alisado radicular a campo abierto. Y en este momento se reevalúa al mes y veremos si tiene o no mejoría. La otra opción que pase después de la estabilización es que el paciente tenga una inactividad de la enfermedad y es un paciente en el cual ya después de haber estabilizado podemos empezar con un tratamiento ortodóntico. El segundo tipo de paciente que podemos tener es un paciente que se le diagnostique enfermedad periodontal durante el tratamiento de ortodoncia. En estos casos tenemos que ver que el paciente no tuvo una muy buena higiene oral. Son esos pacientes que cada vez que en cada cita se le repite que debe mejorar su higiene y cada vez que llega a cita pues tiene agrandamientos gingivales, sangra con facilidad, presencia de placa blanda, sarro, cálculos. Definitivamente es un paciente que por la ortodoncia se produjo esta enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Suspender las fuerzas y suspender la ortodoncia, remitir a periodoncia para que hagan estabilización y hacer un raspado y alisado radicular a campo cerrado, valorar al mes y reevaluarlo y ver si mejora o no mejora. Si mejora, podemos empezar y retomar ortodoncia a los 15-20 días después de que se vea la estabilización. Y si no mejora, debemos continuar con el raspado y alisado radicular a campo cerrado, si no mejora a campo abierto, hasta que tenga una estabilización. Y el tercer tipo de paciente que podemos ver en estos pacientes ortoperio son pacientes que nos llegan a la consulta, que necesitan tratamiento de ortodoncia, pero que han tenido anteriormente secuelas de enfermedad periodontal. No están activas, pero sí ha tenido secuelas y ha estado estabilizado. Es un paciente que sí está indicado para hacer ortodoncia, no porque haya tenido secuela se contraindica un tratamiento de ortodoncia. Por el contrario, podemos y están aptos para hacer tratamiento de ortodoncia, pero hay que tener dos
digamos, dos conceptos muy importantes y tenerlos muy presentes. Uno, el tipo de fuerzas que vamos a manejar con ellos y pues lo que le vamos a ofrecer al paciente. No es que no esté indicado un tratamiento con ortodoncia convencional, pero sí, según la literatura, se ha indicado que como se necesitan fuerzas ligeras y constantes, el ideal para estos pacientes sería ofrecerles un tratamiento de ortodoncia con autoligado. Como sabemos, el autoligado va a reducir la fricción y va a hacer que esos arcos puedan tener y puedan producir en el periodonto y en el diente unas fuerzas mucho más controladas y ligeras durante todo el tratamiento. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta son las fases higiénicas periódicas con estos pacientes. No son pacientes que como normalmente se hacen a los 6 meses, con ellos se pueden realizar higienes de 2 a 3 meses para tener completamente estabilizada toda la flora a nivel periodontal. Importante hablar en estos 3 tipos de pacientes sobre la retención. Entonces, podemos tener una retención fija y removible, pero según todas las investigaciones, para los pacientes con enfermedad presente que tuvo secuelas, que tuvo durante el tratamiento o antes del tratamiento, lo indicado es colocar un retenedor fijo. Sí, se sabe que el retenedor fijo acumula más placa, pero lo que nos va a ayudar es que nos sirva también como férula. Son dientes que tienen una posibilidad de pérdidas óseas y por ende de movilidad dental. Entonces estos fijos nos van a ayudar mucho como ferulización de esos dientes y obviamente estarán indicados a los pacientes que hayan tenido muy buena cooperación, que vemos que la higiene es buena y que los vamos a tener en el consultorio para poder estar haciendo esa limpieza adecuada. Si vemos los pacientes que no colaboraron en la parte de las fases higiénicas, que tenían agrandamientos gingivales, que acumulaban mucha placa, pues definitivamente por más que nos ferulicen esos dientes, no vamos a ir como en contra del factor principal, que es la encía y toda la parte periodontal, y definitivamente no vamos a ofrecer un retenedor fijo a estos pacientes, sino por el contrario, un retenedor removible, explicándole pues todas las consecuencias que va a tener, posibilidad de movimientos dentales, que se vayan a mover un poco estos dientes y que vayan a tener recidivo. Y estos pacientes tienen que ser muy juiciosos con el control periodontal. Entonces, estos fueron los 3 tipos de pacientes, cada uno con el protocolo que se debe manejar en cuanto a la parte ortodóntica y periodontal.